Bienvenidos todos a nuestra exposición Manifestaciones Artísticas Navideñas Venezolanas. Hemos decidido dar este nombre debido a que lo que vamos a presentar permite la expresión del espíritu venezolano navideño de una forma tan especial que solo la palabra arte podría transmitirlo. Iniciaremos este paseo por las misas de aguinaldo, donde lo eclesiástico y divino se funden con la manifestación musical del pueblo de Venezuela. Luego ahondaremos un poco más en la riqueza musical propia de las fechas navideñas. Para el área audiovisual, trataremos las representaciones teatrales que nos permitirán vivir historias llenas de simbolismo para las personas que la realizan. Finalmente, acompañaremos esta celebración con dulces y bebidas típicas, porque la cocina también es un arte. Esperamos que disfruten de esta presentación hecha con mucho cariño por Natalie Yepes, Marian Cedeño, Oliver Bermúdez, Daniela Domínguez y María Alejandra Arévalo, para la cátedra Tradiciones y Oralidad. Celebración de las misas de aguinaldo. Inicialmente, en modalidad de otavario, las novenas de Navidad tienen como fin la preparación para la Navidad. Todo esto bajo la figura de las misas de aguinaldo, celebradas antes del amanecer. Se comienzan el día 16 de diciembre y terminan el 24 con la misa de medianoche o misa de gallo. Por su parte, las posadas se celebran también entre el 16 y 24 de diciembre y comienzan con el rezo del Santo Rosario y el canto de las letanías. Luego se sigue la fiesta con el canto de villancicos o aguinaldos y se suelen dar dulces y golosinas a niños. Esta es una tradición grandemente celebrada en México, donde por ejemplo hacen piñatas para repartir los dulces. En las posadas se pretende simbolizar acontecimientos que pasaron San José y María antes del nacimiento de Jesús. De aquí el nombre posada. Es así como los invitados hacen dos grupos. Uno de ellos debe salir de la casa acompañados de figuras que representan a los peregrinos José y María, los cuales piden posada en la puerta entonando la siguiente letanía. En el nombre del cielo os pido posada, pues no puede andar mi esposa amada. Mientras que las personas que se quedan en el interior deben negarla, en un principio obligando a los peregrinos a continuar pidiendo posada al menos unas 3 veces más, recitando: aquí no es mesón, sigan adelante, no les puedo abrir, no vaya a ser un tunante, hasta que finalmente se concede la posada a los peregrinos. Entren, santos peregrinos, reciban este rincón, que aunque es pobre la morada, os la doy del corazón. Volvamos a las misas de aguinaldo. En Venezuela, cantar aguinaldos y tocar villancicos durante el Adviento es un privilegio concedido de forma especial por el Vaticano. A excepción de Filipinas y las Islas Canarias, en ningún otro lugar se realizan las tradicionales misas de aguinaldo. La gracia fue otorgada por el Papa León XIII, quien aprueba la introducción de cantos de parranda en las misas que preceden a la fecha del nacimiento de Jesús, convirtiéndose así en una característica propia de la Iglesia venezolana. Como mencionamos, la tradición de esta misa era realizarla en horas de la madrugada, siendo que incluso para 1956, en la población El Carmelo, La Cañada, Estado Zulia, los fieles deseaban que se iniciara no 1 hora antes del amanecer, sino 2 horas antes, incluso entre las 2 o 3 de la madrugada. Generalmente se comenzaban entre las 4 y 5 de la mañana, aunque desde horas antes ya se iniciaban los cánticos de aguinaldo. Sin embargo, en la actualidad, dadas las situaciones, el contexto país, se entiende que ya no se realizan estos madrugonazos. Sin embargo, la fe sigue viva y al menos a las 6 de la mañana se inician las misas.
La misa de medianoche o de gallo en la fiesta de la Navidad aparece en una epístola del Papa Telesforo del año 147, donde se establece que esa noche santa celebren misas y canten el himno de los ángeles. Esta fiesta se puso en lugar del culto al sol, porque para los cristianos Cristo es el nuevo sol de justicia y de salvación, con la Santísima Virgen como aurora de salvación. Sobre esto, San Agustín exhortaba a los fieles a no adorar el 25 de diciembre al sol, como hacen los paganos, sino a aquel que lo ha creado. Con esto podemos entender por qué se adjudican estas fechas a las Navidades, teniéndose como propósito sustituir o fundir cultos o ritos paganos por acontecimientos importantes para la Iglesia Católica. Sin embargo, lo más importante de todas estas tradiciones es que permiten revivir el nacimiento de Jesús mediante la preparación y disposición de nuestros corazones a recibirlo. El origen de los villancicos. La procedencia de la palabra villancico tiene un origen popular, ya que deriva de la palabra villa y a su vez del latín villanos. Sin embargo, y en un principio, el origen de los villancicos no estuvo ligado a la Navidad como tal, sino que estas canciones populares trataban de todo tipo de temas cuando comenzaron a popularizarse en España y Portugal durante la Edad Media y el Renacentismo. De hecho, ya el nombre en sí mismo sugiere que trataban las canciones que entonaban los villanos, es decir, las personas de clase humilde que vivían en villas medievales. Se trataba de composiciones vocales inspiradas en textos de temática rural y que no siempre iban acompañadas de instrumentos. Estos poemas tuvieron un gran éxito y fueron musicalizados por grandes compositores del momento, como el músico poeta Juan de la Encina, el compositor renacentista Mateo Flecha o el compositor y organista Gaspar Fernández, entre otros. Un ejemplo de nuestro villancico más popular es el Burrito Sabanero, que es un villancico que fue creado por el arpista, compositor venezolano Hugo Blanco por las temporadas navideñas de 1972. Los aguinaldos en Venezuela. Apenas llegan los aires navideños en Venezuela, y ahí comienza a sonar lo que son nuestras músicas tradicionales, los aguinaldos. Esta música, que es símbolo inequívoco en la fiesta decembrina criolla, tiene su particularidad en cada región. Su modo colectivo de interpretarse encarna la unión y la fraternidad que predomina en las fiestas navideñas. Los aguinaldos venezolanos son herencia española. Su ancestro es el villancico europeo, que al arribar al país se mezcló con los sonidos autóctonos de estas tierras. Hoy los aguinaldos tradicionales más conocidos tienen orígenes diversos. Algunos vienen de la tradición oral de diversas regiones del país, otros son composiciones de maestros y maestras de la música venezolana. Por ser una tradición en su inicio ligada a la Iglesia Católica, la mayoría de aguinaldos trata tópicos religiosos. Sin embargo, la apropiación popular de esta costumbre ha hecho que este género trascienda esa temática y ya no sea la única. Es así como los aguinaldos, al mismo tiempo que pueden celebrar el nacimiento del niño Jesús, también pueden hablar de las hallacas, de fiestas populares y de los paisajes venezolanos. Al canto coral del aguinaldo se le suele acompañar del sonido del cuatro, el tambor, las maracas y el furro. En Venezuela, los villancicos y aguinaldos casi siempre suelen referirse a lo mismo, pero tienen ciertas diferencias. Ejemplo, que los villancicos suelen relacionarse a temas religiosos como la Navidad y el nacimiento del Niño Dios. En cambio, los aguinaldos suelen tratarse más hacia parrandas navideñas y lo que son letras más populares. Un excelente ejemplo de lo que acabo de decir es el aguinaldo del niño criollo, que es un popular aguinaldo que menciona las diferencias regionales de Venezuela, así como los elementos importantes de nuestra cotidianidad. En Venezuela, el aguinaldo llega con la misa de aguinaldo, la novena de Navidad y la misa del gallo, donde la Iglesia Católica conmemora el nacimiento del niño Jesús. ¿Qué significa parranda? El significado de la palabra parranda, según el diccionario de la Real Academia Española, es una cuadrilla de músicos o aficionados que salen de noche tocando sus instrumentos de música o cantando para divertirse. ¿Dónde nace esta tradición? Esta tendencia musical nace en los estados Aragua y Carabobo, donde se estableció una diferencia bien marcada entre el aguinaldo y la parranda, que no se basa exclusivamente en alabanzas al niño Jesús, sino que también pueden abordar otros temas cotidianos.
En estos eventos particularmente, las comunidades se organizan para recorrer las calles, tocar las puertas y contagiar a toda persona con el espíritu navideño. Para lograr esto, solo se tienen que hacer acompañar por un grupo de músicos, mejor conocido como los parranderos, que hagan sonar los instrumentos típicos de esta tonada, mientras se organizan algunos refrigerios para compartir. ¿Cuáles son los instrumentos que se utilizan? Estos instrumentos van a variar de acuerdo a cada poblado. Por ejemplo, en los lugares cercanos a la costa utilizan mucho lo que es los tambores, mientras que en Tacarigua y los Guayos los instrumentos que se acostumbran son más elaborados, como lo son el cuatro, el violín, la guitarra, las tamboras, las maracas, el chinesco, el furruco y la charrasca. ¿Qué son las gaitas? La gaita es la música típica del estado Zulia, producto de la mezcla de las culturas africanas, autóctona y española. Es una composición escrita en compás de 2/4 con estribillos de corcheas. Por lo general, una gaita tiene 3 estrofas cantadas por un solista y un estribillo entonado por el coro. Los orígenes de la gaita no están establecidos con precisión, pero se cree que nació como una forma de protesta durante las primeras décadas del siglo XIX. Además de su carácter contestatario, la gaita estaba vinculada a la religión católica, sobre todo por la devoción a Santa Lucía y a la Virgen de Chiquinquirá, patrona del Zulia. En este sentido, se recuerda que cuando el padre José Tomás Urdaneta tuvo a su cargo a la parroquia Santa Lucía, sacó del templo a los bullosos gaiteros. Desde entonces, la gaita perdió el carácter religioso para convertirse en instrumento de sano júbilo pascual y es un eficaz medio de crítica y protesta para el pueblo. Anteriormente, las gaitas se organizaban en las casas de familia, con la participación de todos los asistentes. Un pañuelo indicaba a los presentes su turno para cantar un verso, la mayoría de las veces improvisado y dirigido al dueño de la casa, o referente al tema del estribillo. La temporada gaitera originalmente estaba comprendida entre noviembre y diciembre. En la víspera del Día de la Chiquinquirá, el 18 de noviembre, se daba inicio a esta expresión musical en un acto conocido como la Bajada de los Furros y se prolongaba hasta el 2 de febrero, Día de la Candelaria, cuando era el turno de la subida de los furros, es decir, se guardaban los instrumentos hasta que llegara la nueva temporada. Pero a medida que fue ganando terreno fuera del Zulia, comenzó a escucharse más y más, tanto que ahora está presente prácticamente todo el año. Los tipos de gaitas que existen están categorizados según su estructura musical y origen, así como su contenido literario o letra, por lo que resulta difícil establecer una clasificación oficial. Sin embargo, los tipos más conocidos son la gaita de furro, es la más conocida y difundida a nivel nacional y solía tener como temporada los meses de noviembre y diciembre. Se llama gaita de furro porque el nombre que localmente se le da al furruco y también se le denomina gaita maracaibera, aunque algunos autores señalan que es propia de la parte norte de la región y no solo de Maracaibo. Tradicionalmente tenía como instrumento el cuatro, el furro o furruco, la tambora y la charrasca, pero actualmente la mayoría de los grupos urbanos han incorporado las congas, teclados y bajos eléctricos. Gaita de tambora es una tradición afro-venezolana de los pueblos de la costa del sur del lago de Maracaibo. Se entona por un coro y se alterna con los versos del solista. Se acompaña con 2 tambores que se llaman tambora y tamborito. La primera de mayor tamaño y más grande, y el segundo de menores dimensiones y más agudo. A ello se le suma una maraca de gran tamaño que marca los compases. Gaita perijanera. Este tipo de gaita ya no se toca en la actualidad. Se tocaba en las fiestas populares tradicionales de los municipios perijaneros, en diciembre y en enero, en honor a San Benito.
para bailarla en las casas de familias devotas como pago del cumplimiento de promesas. Esta tradición se acompañaba del cuatro, maracas, charrascas, tamboras y furro. Gaita chiquinquireña, dedicada a alabar a la patrona de los zulianos, la Virgen Chiquinquirá, la Chinita. Según la tradición, la Virgen llegó a las costas maracaiberas en un pequeño cuadro que recogió una humilde lavandera y la llevó a su casa en el barrio El Saladillo, y allí se iluminó y se produjo el milagro. Su día es el 18 de noviembre, pero los gaiteros acostumbran a cantarle toda la noche del 17, lo que se denomina el amanecer de la Feria de la Chinita. Protesta. A través de este tipo de gaitas se expresa la molestia y sentimiento de insatisfacción del ciudadano común ante las injusticias de un gobierno. Gaita de Santa Lucía, una pieza musical de motivo religioso en torno al culto a Santa Lucía. El día central para interpretarla es el 13 de diciembre. Se acompaña el canto con el cuatro y las maracas, pero se pueden sumar una tambora y un furro. En cuanto a los instrumentos, estos son ejemplos de la mezcla cultural y de la riqueza musical de la región. El cuatro es descendiente de la guitarra española. Las tamboras adornan el ritmo gaitero con sus repiques. El furro o furruco es derivado de la zambomba africana. Y la charrasca y las maracas, de origen indoamericano, otorgan brillo a la percusión. Los aguinaldos, los villancicos, las parrandas y las gaitas constituyen la identidad sonora de los venezolanos en la época decembrina. Es imposible pensar un diciembre sin que se escuchen estos géneros musicales. De hecho, si no suenan durante una reunión familiar, es como si fuera cualquier otra época del año. Porque es que para nosotros los venezolanos nos sentimos orgullosos de nuestra música y del significado que tiene en la Navidad, ya que con ella viene la esperanza de un año nuevo. Representaciones teatrales y sus vestimentas en Venezuela. La cultura venezolana nació como el conjunto de manifestaciones provenientes de África, en conjunto con el legado de nuestros indígenas venezolanos. La época navideña es muy importante ya que tiene un largo proceso de mestizaje que viene de los años atrás. Algunas manifestaciones que podríamos observar es la Virgen de la Candelaria. Es celebrada el 2 de febrero en la región andina merideña por parte de la cofradía de los vasallos de la Candelaria, quienes reparten velas amarillas que llevan por nombre velas del alma y representan la vida y la muerte. En otras ocasiones las utilizan para espantar las tormentas o crisis familiares. Veneración por estados. En el estado Aragua es patrona del estado y de Turmero. En Guárico es patrona de Valle de Pascua. En Caracas es patrona de la Candelaria. En Carabobo es patrona de San Diego y de la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria, ubicada en la ciudad de Valencia. En Mérida es patrona del pueblo de los bailadores y de Milla, situada en la ciudad de Mérida. En Anzoátegui es patrona del estado y de la parroquia Cantaura. Y por último de Falcón, que es patrona del puerto de Cumarebo. Día al Niño Dios. Es una tradición que se realiza el primer domingo de diciembre en la localidad de los estados Aragua y Carabobo. Ellos comienzan con una misa en conmemoración al Niño Dios y luego pasan a una procesión donde realizan danzas fuera o dentro de la iglesia. San Benito comienza desde la zona occidental
desde Zulia hasta Trujillo, celebrándose desde diciembre hasta enero. Quienes lo alaban, los negros, viejos y niños, en una vestimenta con capa roja, pintura negra, sombrero de cogollo decorado y una tabuca para explotar la pólvora, acompañados del ritmo del tambor. Día de los Inocentes. Es celebrado el 28 de diciembre en los estados Portuguesa, Trujillo, Mérida, Vargas. También es conocido como los Locos de Locaina. Comienza con una conmemoración de misa hacia los inocentes y culmina cuando los feligreses comienzan a disfrazarse y estos, los hombres, se disfrazan de mujer y las mujeres de hombre, siempre acompañados de música y de chistes. A continuación les hablaré un poco sobre los dulces y bebidas típicas de la época navideña. La gastronomía navideña es el conjunto de costumbres culinarias realizadas durante la Navidad. La mesa navideña suele estar conformada por hallacas, pernil de cerdo, pan de jamón, ensalada de gallina, etc. Pero también debemos tomar en cuenta que hay algunos dulces típicos que suelen también acompañar nuestros platos navideños y nuestra mesa navideña. Los dulces más populares en la época de la Navidad en Venezuela suelen ser el dulce de lechosa y la torta negra. La torta negra suele estar acompañada con piña o con frutas confitadas, pero hay regiones en el país que tienen sus propios manjares en la época decembrina. El dulce de lechosa suele variar dependiendo de las costumbres que tenga cada familia, pero tradicionalmente suele ser la misma receta original, solo que le agregan otros componentes. Igualmente con la torta negra, puede variar sus distintos agregados en su preparación. También podemos encontrar el cabello de ángel, postre típico de la gastronomía venezolana y sobre todo se acostumbra a consumir durante la época decembrina. Se trata de un dulce realizado con las hebras finas de la pulpa de una calabaza cabello de ángel o también conocida como calabaza confitería. Se puede preparar el cabello de ángel también para decorar algún postre y esta receta se puede adaptar a tus gustos. Por ejemplo, el dulce de cabello de ángel con piña. En cuanto a las bebidas, a lo largo de la historia de nuestro país, la época decembrina ha sido propicia para poder disfrutar de distintas bebidas típicas tradicionales, ideales para acompañar la gastronomía venezolana y poder darle calor a nuestras celebraciones decembrinas. Una de las bebidas más tradicionales en esta época es el ponche crema, un licor dulce original venezolano que con sus variaciones según la región, las recetas y toques secretos de cada familia jamás faltan esta temporada. Esto lleva como ingredientes leche condensada, leche líquida, piel de limón, clavos de olor, canela, yemas de huevo, maicena, ron y nuez moscada. Esto es un obsequio navideño común también. También se encuentra la leche de burra, nombre que se le da al ponche típico de Falcón. Es parecida a la preparación de la del ponche crema, lo que varía es que en vez de agregarle ron como el ponche crema, se le agrega miche o cocuy. Ambos se realizan tomando en consideración sus gustos particulares o tradiciones familiares. Otras bebidas tradicionales para esta época también son las conocidas como bebidas espirituosas. En las parrandas y en los gritos de Navidad, donde reina la emoción y la algarabía, también son consumidas estas bebidas, llevando la batuta el ron y la cerveza, que aunque son consumidos por el resto del año por los venezolanos, este día o esta época del año también suelen ser consumidas con mayor frecuencia. Esto con el fin de compartir y pasar un rato caluroso con familiares y allegados. Otras bebidas conocidas como también espirituosas, aparte del ron y la cerveza, pueden ser el anís y la ginebra, que también son consumidas por esta fecha. Y para despedir al año que se va, no solo tomar vino es costumbre, sino también destapar la botella de champaña, de manera que cuando se destape y descorche el tapón, este emite un sonido que representa alegría y entusiasmo por el año nuevo que viene llegando.
de manera de compartir todos unidos en familia y poder celebrar esta tradición. Además de poder consumir productos ya elaborados, en Venezuela es por tradición que cada uno, si en tal caso de no poseer la compra de algún producto ya elaborado, en este caso como el vino o la champaña, también se buscan segundas opciones y se preparan como los licores ya antes mencionados, como las bebidas ya antes mencionadas, como lo es el ponche crema y el ponche de cabra, la leche de cabra. Estas manifestaciones artísticas son sin duda emblema de las Navidades en Venezuela. Son sin duda sinónimo de Navidad en Venezuela. Las gaitas, las manifestaciones culturales, las misas de aguinaldo. Y es que desde niños ya hacemos obras de teatro en nuestras escuelas, haciendo de cierta forma las posadas o pequeñas obras tipo paradura del niño con los pequeños haciendo de San José y María. Finalmente, y de importante mención, la artesanía de los dulces y bebidas típicas navideñas que guardan un lugar imprescindible en las mesas.